Estamos en el año 2006 y España está en su mejor momento. La economía ha experimentado un crecimiento increíble desde el cambio de milenio, con un producto per cápita que se ha más que duplicado en tan solo 6 años. Los economistas alemanes predicen que en tan solo 5 años España los superará en renta per cápita y se convertirá en una potencia central en Europa. Algunas regiones del país estaban alcanzando el pleno empleo y el gobierno aprobó leyes para hacer que las condiciones de trabajo fueran muy cómodas y gratificantes. El auge fue impulsado por la creencia en el crecimiento continuo del hermoso país y todo el mundo quería participar. La eurozona abrió la inversión internacional en una moneda compartida y la mejor manera de poseer un poco de la historia de éxito española era poseer un poco de España. Comprar una casa de playa en Marbella o un estudio en Madrid no era un lujo. Era una inversión inteligente que también podía utilizarse para disfrutar de un poco de tiempo al sol. Los agentes inmobiliarios estaban haciendo tanto negocio que se convirtieron en celebridades locales y los comerciantes eran tan demandados que construían suficientes casas para mantener el ritmo. ¿Quieres ver de qué trata todo esto? Pues vamos, exploremos el planeta. No era raro ver a un fontanero conduciendo un Bentley. Todo esto se convirtió en una profecía autocumplida porque, a medida que el dinero fluía al país y la gente se endeudaba para tener más exposición al mercado inmobiliario español, había más necesidad de construcción, lo que hizo que las cifras del PIB parecieran excelentes, lo que a su vez hizo que el país pareciera una gran inversión. Por supuesto que no lo fue, y los shocks económicos de la crisis financiera mundial y la crisis de la eurozona pusieron fin rápidamente a la fiesta alimentada por la deuda. Y ahora, casi 2 décadas después, la economía sigue siendo más pobre que en 2007. El desempleo sigue siendo alto, especialmente entre los jóvenes. La actividad económica en general se ha estancado. El país todavía lucha con la deuda. Y quizás lo peor de todo es que esta desaceleración ni siquiera hizo que el mercado inmobiliario que inició todo este lío fuera más barato para la gente promedio. España es, sin duda, una de las economías más temibles del mundo, porque si bien es fácil mirar atrás a esa exuberancia especulativa de principios de los años 2000 y concluir, con el beneficio de la retrospectiva, que estaba inevitablemente destinada al fracaso, el país, en muchos sentidos, tenía una economía menos apalancada en aquel entonces que muchas naciones importantes de la actualidad. Si España es una historia que sirve de advertencia, probablemente valga la pena preguntarse si realmente hemos aprendido algo de ella. ¿Qué impulsó el rápido crecimiento de la economía española? ¿Qué provocó realmente su derrumbe? ¿Por qué ha permanecido así durante tanto tiempo? Y, por último, ¿existen hoy en día grandes economías en el mundo que estén realmente en posiciones más comprometidas que España en 2007? Al reflexionar sobre la montaña rusa económica de España, desde un crecimiento en auge hasta caídas repentinas, nos recuerda la importancia de gestionar las inversiones con prudencia. Hay muchas montañas rusas económicas en la historia económica española, desde su uso excesivo de oro durante la colonización, hasta su exclusión del Plan Marshall de Estados Unidos y las políticas de liberalización temprana. Hay mucho que discutir cuando se trata de España y su historia financiera. Pero para llegar al fondo de la crisis actual del país, sería mejor comenzar con su aparente historia de éxito, que comenzó en la década de 1990. En ese momento, el país tenía una alta tasa de desempleo que no se movía. El gobierno español comenzó a tomar medidas para asegurarse un lugar potencialmente más rentable en la mesa de la globalización progresiva y pensó que la mejor manera de hacerlo era unirse a la Comunidad Económica Europea, o CEE. Esta semilla, plantada en 1986, fue inicialmente decepcionante, ya que el PIB per cápita de España seguía siendo aproximadamente el 72% del promedio de los miembros de la CEE. Sin embargo, después de soportar una recesión global a principios de los 90, el gobierno logró frenar la inflación y logró presupuestar lo suficiente para iniciar una disminución constante del desempleo a mediados de la década.
Casi al mismo tiempo que estos cambios, la CEE se integró en el primer pilar de la recién formada Unión Europea en 1993, lo que impulsó a España a ser una de las primeras naciones en adoptar el euro en 1999. Como suele suceder con la mayoría de las decisiones geopolíticas importantes, como cambiar la moneda de una nación y unirse a un agregado global, esto trajo consigo una serie de costos y beneficios. Cuando una economía permanece independiente del arbitraje externo, hay un poco de flexibilidad que la acompaña, principalmente la soberanía monetaria total. Si es necesario devaluar la moneda para impulsar las exportaciones y reducir los déficits comerciales, contar con un gobierno capaz de hacerlo por sí solo puede acelerar el proceso antes de que las cosas se salgan de control. Si necesitan controlar las tasas de interés para manejar la inflación, las deudas o el desempleo, mantienen ese control dentro del propio país, por supuesto. Por otro lado, hay muchas ventajas que vienen con un modelo económico más integrado, especialmente entre países que comparten el mismo continente. Para empezar, compartir una moneda como el euro facilita mucho el comercio con los vecinos al simplificar las comparaciones de precios, además de ayudar a las empresas individuales y a sus consumidores a encontrar los mejores precios. Además, en la mayoría de los casos, una moneda compartida es una moneda más fuerte, especialmente en comparación con la anterior peseta española, que no era famosa por su estabilidad. Con una enorme red de países que mantienen una moneda relevante, pagar las importaciones se vuelve mucho más fácil. Y lo más importante, el crédito se vuelve mucho más barato, lo que, dependiendo de cómo se gestione, puede fácilmente sumarse a la lista de desventajas. Bien, entonces, ¿cómo influyó todo esto en lo que desencadenó la burbuja española? ¿Y cómo ha podido este país crecer sobre el papel hasta el punto de convencer a casi todo el mundo de que iba camino de convertirse en la nueva superpotencia de la eurozona? Según la mayoría de los economistas, el espectacular cambio se inició por primera vez en 1998, justo un año antes de adoptar el euro. Contando con un aumento de la inmigración que comenzó ese mismo año, España empezó a interesarse mucho más en el mercado inmobiliario de lo que ya lo estaba. Con una oleada de nuevas personas dispuestas a obtener la ciudadanía, empezó a aumentar el interés por construir espacios habitables confortables. Esto se consideró un avance positivo para el gobierno español, porque la construcción es una ocupación que requiere mucha mano de obra y que puede mantener a los ciudadanos empleados durante largos periodos de tiempo. Y dada la preocupante historia del desempleo español, tiene sentido que España empezara a teorizar que esta podría ser una solución a largo plazo para las persistentes tasas de desempleo que se enfrentaron en el siglo XX. En el auge de la construcción, se pueden encontrar referencias históricas de obreros que conducían coches de lujo porque su trabajo era muy demandado y el combustible que alimentaba ese auge era el euro. Por supuesto, aquí es donde entra en juego el crédito barato, con tipos de interés bajos ofrecidos por los bancos españoles, además de que el euro actúa como catalizador principal de las transacciones y de que las fluctuaciones cambiarias son de bajo riesgo. El mercado inmobiliario se convirtió en una fuente de ingresos para quienes esperaban obtener beneficios. El interés por construir viviendas ya era favorecido por España, pero la introducción del euro hizo que el desarrollo fuera mucho más rápido y fácil que nunca. Tampoco perjudicó, a ojos de los inversores extranjeros y nacionales, que el gobierno español favoreciera las exenciones fiscales. En el sector inmobiliario, estas políticas redujeron el coste de propiedad para el usuario y convirtieron al país en una oportunidad de inversión increíblemente atractiva. No se gravaban los alquileres imputados, las ganancias de capital estaban básicamente exentas de impuestos, la deducción del pago de intereses hipotecarios, y lo que realmente diferenció a España de los demás actores de la época era que los pagos del capital principal también eran deducibles del impuesto sobre la renta personal. Todo esto, junto con el modelo de crecimiento económico que prioriza la construcción, provocó que el endeudamiento español en el mercado inmobiliario alcanzara cotas asombrosas. Entonces, ¿por qué el gobierno central español no vio lo que se avecinaba? ¿Y por qué el resto de los inversores globales que estaban comprando esto no se lo pensaron dos veces?
Después de todo, la deuda estaba aumentando drásticamente, y en retrospectiva, los indicadores económicos gritaban problemas. Bueno, primero, es importante entender que la gente ahora mira esto desde una perspectiva post-crisis. Es un poco como cuando la mayoría de los expertos vieron a Bernie Madoff como el mago de Wall Street, solo que ahora sale a decir que todos deberían haber sido más sabios. Dicho esto, hay otros elementos importantes que ocultaron la creciente burbuja. Uno de ellos es la forma única en que funcionan el gobierno español y su economía. La teoría oficial es la descentralización fiscal, el proceso de trasladar las responsabilidades de la recaudación de ingresos y la ejecución del gasto de las autoridades centrales a las subnacionales. Lo que esto significa es que el gobierno central español jugó poco o ningún papel en el proceso de endeudamiento, como otros países de la UE. De hecho, en lo que respecta al mundo en ese momento, la deuda de España era increíblemente baja porque la mayoría de las cifras económicas solo tienen en cuenta al gobierno central y no tienen en cuenta las ramas del gobierno provincial. En un esfuerzo por garantizar la autonomía de las regiones que componían el país, el gobierno español estableció una constitución que promovía la división administrativa, que se puso en marcha a fines de la década de 1970. La nación está formada por 17 regiones autónomas, incluido el archipiélago de las Islas Canarias y el Océano Atlántico, y el archipiélago de las Islas Baleares y el Mar Mediterráneo, así como 2 ciudades autónomas en el norte de África. Por supuesto, estaba claro que las empresas de construcción, los inversores y la gente común que solo quería comprar una casa eran quienes solicitaban los préstamos. Pero lo que no estaba claro era quién exactamente otorgaba los préstamos. Aquí es donde entra en juego toda la cuestión de la autonomía regional. Para un país como España, gran parte de la recaudación de impuestos, los costos de salud y la financiación de la educación no están a cargo de una autoridad central, sino de sus respectivas regiones autónomas. Además, antes de la crisis de 2008, había aproximadamente 45 cajas de ahorros regionales diferentes, conocidas como CARAs, repartidas por todo el país. La mayoría de ellas se volcaron en el sector inmobiliario con grandes esperanzas de triunfar. Esta desconexión es una de las muchas que permitieron a España registrar un superávit presupuestario cuando las cosas iban bien y, durante un tiempo, el mundo simplemente no se dio cuenta de nuevo. Con la pertenencia a la UE, también se redujeron las barreras legales a la inversión procedente de otros países europeos, así que no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a llegar inversiones de países ricos como Alemania, el Reino Unido y Francia. Esta reacción en cadena alimentó un agresivo auge de la construcción que hizo que la economía del país pareciera estupenda, lo que a su vez hizo que los inversores se entusiasmaran aún más con el crecimiento de la economía, lo que les hizo invertir más dinero, lo que hizo que la economía del país pareciera aún mejor. En su apogeo, más del 12.5% de la fuerza laboral española estaba involucrada en la construcción. España por sí sola logró crear más de la mitad de los nuevos puestos de trabajo en la Unión Europea, creando más casas que Alemania, Francia y el Reino Unido juntos. El crédito empezó a explotar y los precios de las viviendas se dispararon un 71% en solo 5 años, entre 2003 y 2008. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. España sí anticipó, en pequeña medida, la posibilidad de una repercusión. Después de unirse a la eurozona, el gobierno central español tenía un equipo que trabajaba las 24 horas del día, colaborando con los bancos para reservar dinero para posibles préstamos no rentables cuando las cosas eran rentables. Esto era muy anormal en Occidente antes de la crisis, y el registro oficial indica que reservaron unos 35.000 millones de euros. Pero aquí está el problema. No fue suficiente para salvar al país de lo que estaba por venir, ni de lejos. Entonces, ¿cuáles fueron los problemas clave aquí? ¿Qué causó realmente que todo se derrumbara? Bueno, para empezar, como en cualquier buena relación, la comunicación es clave. Y ese es un área en el que España tenía grandes carencias. La inmigración fue uno de los motivos iniciales principales para el desarrollo de la vivienda y una razón para poner a muchos a trabajar en proyectos de construcción lo más rápido posible. Resulta que España se excedió en sus estimaciones sobre la cantidad exacta de viviendas que se necesitaban.
Y eso es un eufemismo. Poniéndolo en perspectiva, en 2006, el país había construido más de 800.000 viviendas, todas para albergar a unas 200.000 familias. Para aumentar este caos, algunos participantes en la burbuja inmobiliaria española ni siquiera se tomaron la molestia de cambiar las regulaciones para adaptarlas a sus necesidades. Simplemente mintieron. En un artículo publicado por dos profesores, José Mariarea y José García Moltova, los dos estudiaron la naturaleza del sistema hipotecario español para entender los precios de las viviendas. Lo hicieron observando la relación préstamo-valor, o LTV. Esta relación se calculó utilizando el valor entre la hipoteca, que se otorga, y el valor de la casa. Parece bastante simple, pero había un problema. La desconexión se hizo más elaborada porque este valor lo determinaban especuladores externos, empresas de tasación. Su trabajo era proporcionar precios para las viviendas de acuerdo con un conjunto de características. Y así es como funciona. Según el estudio, el Banco de España ha estimado que un LTV igual o inferior al 80% es una buena hipoteca debido a que ya se ha pagado el 20% del valor de la casa. Sin embargo, cuanto más cercano esté el LTV al 100%, más arriesgada es la hipoteca y mayor es la probabilidad de no pagar la deuda. Si el banco se enfrentaba a una hipoteca con un LTV superior al 80%, era poco probable que el Banco de España la aceptara. Aquí es donde Raya y Moltova hicieron un descubrimiento desgarrador. Los bancos en realidad se las arreglaban para otorgar hipotecas que no seguían la política bancaria, y aquí se explica cómo se las arreglaban para hacerlo una y otra vez. Si un trabajador financiero notaba que una familia tenía un LTV cercano o igual al 100%, simplemente llamaba a la empresa de tasación y cambiaba el precio de la casa, dándole un LTV más bajo. Según estos investigadores, la empresa de tasación subió el precio de la casa para que el banco pudiera darles la hipoteca. El comprador podía disfrutar felizmente de su nueva casa y el Banco Español no se daba cuenta. Por supuesto, este era posiblemente el riesgo involuntario más peligroso que un banco regional o una autoridad de crédito podían asumir, otorgando hipotecas a clientes que no tenían garantías, con propiedades inmobiliarias de alto precio manipuladas por tasadores e instituciones financieras, francamente demasiado hambrientas como para considerar las consecuencias. Y entre el 80% de la población española que son propietarios de viviendas, todo esto parecía un sueño hecho realidad. Eso fue hasta que finalmente estalló la burbuja. Con datos deficientes y engaños incentivados, todo finalmente se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos. Para cuando todo en el mercado inmobiliario implosionó, la deuda inmobiliaria española equivalía a casi el 50% del PIB del país. Miles de familias no pudieron pagar sus enormes deudas, y dado que las viviendas estaban en un patrimonio neto negativo, los bancos no tenían forma de recuperar sus pérdidas. El flujo de crédito, que alguna vez parecía abundante, se secó casi de inmediato, dejando a los promotores especulativos, que eran omnipresentes en ese momento, para convertirse en una gran masa de préstamos morosos. No hace falta decir que ese fondo de reserva de 35 millones de euros no sirvió de mucho. Ahora bien, si lo vemos en retrospectiva, todo esto puede parecer un poco ridículo. Pero hoy en día hay muchos países en el mundo que se encuentran en una situación posiblemente peor, y que también han caído en la trampa de suponer que no les puede pasar a ellos. Por ejemplo, mi propia Australia tiene ahora un nivel de deuda de los hogares en relación con el PIB más alto que el que tenía España justo antes de su crisis generacional, y representa el 116% del PIB nominal del país en marzo de 2023, en comparación con el máximo histórico de España, que ahora parece un modesto 85%. El aumento de la relación deuda-ingresos de los hogares australianos ha sido más pronunciado que en la mayoría de los demás países, pasando de la mitad inferior de la distribución en las economías avanzadas a finales de los años 1980 al cuartil superior en 2018. También existen las mismas señales de advertencia clave: políticas fiscales generosas para la inversión inmobiliaria, bancos dispuestos a mirar hacia otro lado para cerrar un trato, campo migratorio, manía especulativa y una confianza en sí mismos de que solo porque tenemos hermosas playas,
Nuestras casas deberían valer 15 veces el ingreso nacional. Luego está Canadá. A finales de 2023, la relación deuda-PIB de los hogares de Canadá se estimó en 104%, que es nuevamente más alta que la de España. También existen las mismas anécdotas en muchas de estas economías modernas sobre comerciantes que ganan mucho más dinero que sus contrapartes profesionales, con más capacitación y agentes inmobiliarios que tienen sus propios programas de televisión. El meteórico aumento de los precios de la vivienda en España a principios de los 2000 ahora casi parece relativamente conservador en comparación con los aumentos de precios de la vivienda experimentados en estas economías durante los últimos 5 años. Y por más bonito que sea decir que las cosas salieron bien para España, la realidad es que todavía está lidiando con las consecuencias de esta crisis casi 2 décadas después. Inicialmente, España hizo lo que muchos países hacen cuando intentan revivir su economía. En pocas palabras, cuando hay dudas, gastan. Y gastaron más como porcentaje del PIB en estímulos que cualquier otro país europeo. Todo esto probablemente habría sido noticia de primera plana durante años si no fuera por otro país que robó la atención con sus propios fracasos financieros. Grecia por Grecia, en 2009, el nuevo gobierno reveló entonces que el déficit fiscal griego era mucho mayor de lo que nadie pensaba. Los mercados de bonos comenzaron a perder la confianza en la economía griega y se convirtieron en el nuevo titular, en muchos sentidos, enterrando la historia aleccionadora del mercado inmobiliario español durante casi 2 décadas. Obviamente, esto no anuló de repente el problema español para la propia España. El hecho de que los ojos del mundo apartaran la mirada del árbol que caía no significa que los españoles no estuvieran allí para escuchar el sonido de la caída. El país sigue enfrentándose a una serie de graves problemas a día de hoy, aunque la mayoría de los países occidentales sufrieron un duro golpe al comienzo de la crisis inmobiliaria de 2008, el sistema español se vio especialmente afectado. Y aunque logró ver unos años de crecimiento, su PIB aún no se ha recuperado de donde estaba en 2007, cuando el país estaba en pleno auge en los años 90. Los salarios anuales competían con los de países como Francia, Alemania y el Reino Unido. Sin embargo, ahora están muy por debajo de los de la mayoría de los demás países desarrollados, con un promedio de 29.11 euros, un ingreso anual que es entre un 9 y un 11% inferior al que tenían antes de la crisis. Con un aumento constante de la deuda y la inflación, el español medio está hoy en peor situación que hace 2 décadas. Con el aumento del endeudamiento internacional y el rescate de los bancos españoles, el país se vio obligado a modificar la estructura de todos menos 2 de los 45 mencionados anteriormente en el vídeo, lo que dificulta a la gente el acceso al crédito incluso hoy en día. Además, sus vínculos con el euro, una medida que en su día fue prometedora para la estabilidad financiera, eliminan gran parte de la capacidad de España para depreciar los tipos de cambio. Esta antena con ingresos más bajos vio lo que los economistas llaman fuga de cerebros, la emigración de personas inteligentes y altamente capacitadas de un país en particular, lo que, como se ve, no es un buen augurio para una nación que necesita solucionadores de problemas. Los días en que los trabajadores manuales viajaban en autos deportivos también son un recuerdo que se desvanece, ya que el desempleo sigue siendo más alto que en la mayoría de las demás naciones europeas. A partir de abril de 2024 ha habido una tendencia al alza. De hecho, las estadísticas pueden ser algo engañosas, ya que muchos de los que se consideran empleados en realidad solo están trabajando en pequeños trabajos para llegar a fin de mes sin la promesa de oportunidades profesionales a largo plazo. Por supuesto, puede que sea demasiado tarde para España, y el país necesitará volver a crecer lentamente si quiere hacerlo. Pero para otros países siempre existe la oportunidad de cambiar estos hábitos. Y aquí es donde el mensaje se vuelve clarísimo. Con estos temas comunes apareciendo en otras naciones, es hora de que se observe lo que España es realmente, al menos desde una perspectiva económica. Es más que un país con una economía en crisis, un desempleo juvenil astronómico, un bajo crecimiento e, irónicamente, altos costos de vivienda. Es, en todos los sentidos de la palabra, una advertencia.
Una advertencia de que una economía no puede resolver los problemas fiscales de manera unilateral si un sector asume cantidades masivas de deuda. Una advertencia de que el entusiasmo puede eclipsar el juicio racional. Una advertencia de que si un desplome inmobiliario como este puede ocurrir en España, es factible que ocurra en cualquier otro lugar. El dinero rápido es exactamente eso. Dinero rápido, y puede desaparecer tan rápido o más rápido de lo que llegó. Ahora, el vecino de España, Portugal, experimentó un conjunto similar de desafíos, pero está tratando de reconstruir su economía de una manera única que parece estar funcionando, pero que no ha sido particularmente popular. Muchas gracias por estar aquí en otro video. Nos gusta leer tus comentarios, así que no dejes de comentarnos tus opiniones. Ahora deberías hacer clic en alguno de estos videos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Gracias por mirarlo. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando el planeta.